Martes 23 de mayo del año 2023. Son las 11 de la noche con 42 minutos. Amigos, buenas noches a todos. Les saluda su amigo Luis Ojeda y les doy la bienvenida a este canal llamado El Señor de los Membrillos. El tema de hoy, el tema para este video, le he titulado con el nombre de ¿Cómo sería el mundo si nunca hay una tercera guerra mundial? Ok, ¿por qué, ¿por qué elegí este tema? Porque, bueno, este es el penúltimo video que hago relacionado a la tercera guerra mundial. Y bueno, en este video quiero hacer como una especie de ejercicio tratando de ver cómo sería ese mundo si nunca jamás llega a haber una tercera guerra mundial. Como yo ya les había comentado en anteriores videos, yo soy de la idea de que, de que creo que son altas las posibilidades de que haya una tercera guerra mundial, pero no descarto tampoco la posibilidad de que no haya una tercera guerra mundial. Entonces, por eso quise hacer este video, para hacer como una especie de simulación o ejercicio en donde vamos a tratar de imaginar cómo sería ese mundo en caso de que nunca jamás hubiese una tercera guerra mundial. Así que bueno, sin más rodeos, comenzamos con este video. Bienvenidos sean todos, amigos, y pues comenzamos. Ok, vamos a entrar de lleno a este tema. Tengo algunas preguntas que me gustaría responder, relacionado a este tema, obviamente, tratando de hacer esa simulación. Y bueno, yo lo que les quiero comentar, amigos, es que sí podría llegarse a dar este escenario. Al final de este video les voy a decir qué posibilidades hay de que se llegue a dar este escenario que vamos a imaginar en este video. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo 4 preguntas que quiero hacer y que me gustaría responder. Y una de ellas, vamos a comenzar con la primera. Con la primera que está aquí. Eh, la primera pregunta sería, en caso de que no haya una tercera guerra mundial, nunca jamás. La pregunta es si dejaría de haber guerras. Bueno, hay personas que son muy escépticos a la idea de que haya una tercera guerra mundial. Ellos tendrán sus razones. eh, no me voy a no me voy a adentrar demasiado en eso. En el por qué ellos no creen en esa posibilidad. Pero sí hay personas que incluso
creen que las guerras ya son cosa del pasado. Y no dudo que en un futuro deje de haber guerras en el mundo, al menos por un tiempo. ¿Y cuál va a ser esa razón? Pues que para que deje de haber guerras en el mundo, mientras sigan gobernando los parásitos en el poder, pues la única razón para ellos, mientras sigan gobernando el mundo, sería que las guerras en sí dejen de hacer un negocio lucrativo para los propios parásitos en el poder, porque pues, nosotros vemos a través de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, el internet, eh, cómo las naciones entran en conflicto, el bando de Occidente contra el bando de Oriente y viceversa y bla bla bla, o por ejemplo Rusia, China, empezando a tener fricciones con otras naciones de Occidente como Estados Unidos, algunos países occidentales de Europa como Francia, Inglaterra, etcétera. Es cierto que vemos esos conflictos, pero pues como muchos ya sabrán, eh, pues son conflictos que han sido creados y orquestados y que controlan los parásitos en el poder, las élites en el poder. Y en lo que respecta a las guerras, pues obviamente estas también pues son provocadas por ellos. Así que hay que tomar en cuenta que una guerra pues es un negocio muy lucrativo. Ajá. Y mientras siga siendo un negocio lucrativo para los parásitos en el poder, quienes se benefician de dichas guerras, pues obviamente no va a dejar de haber guerras. Ajá. Al menos no en un corto o mediano plazo. Como ya se los dije, yo sí creo en la posibilidad de que en algún momento de la humanidad deje de haber guerras por un tiempo, por un lapso de tiempo. Pero no creo que este momento llegue ni en un corto plazo ni en un mediano plazo de tiempo, sino que esto sucedería a lo mejor en un largo plazo, una vez que se haya instaurado ya definitivamente el nuevo orden mundial parasitario y renovado, porque lo cierto es que ya hay un gobierno mundial, ya hay un orden mundial, pero este orden mundial ya es viejo, ya está quedando obsoleto a los cambios y a las necesidades de estos tiempos modernos y es obviamente y es obvio que este sistema pues tiene que ser renovado. El viejo orden tiene que morir para ser suplantado por el nuevo orden, por el nuevo sistema renovado, parasitario a final de cuentas, pero un sistema y un nuevo orden mundial renovado, acorde a los intereses de los parásitos en el poder y a los cambios que se vayan dando con el tiempo. Así que, amigos, hay quienes, hay muchos escépticos que creen que con la llegada de la inteligencia artificial y la tecnología 5G va a ser razón suficiente para que ya no, para que las guerras sean cosa del pasado. Y desde mi punto de vista, pienso que no es razón suficiente. Porque pues hay quienes dicen, no, pues es que con la llegada de la inteligencia artificial ya no va a hacer falta enviar ejércitos a derrocar gobiernos o naciones y apoderarse de sus recursos naturales.
Es cierto que cuando un imperio entra en crisis, una de las cartas a las que recurre es, obviamente, es a la guerra. Invade otras naciones para renovar su economía, renovar su sistema. Y honestamente no creo que con la llegada de la inteligencia artificial sea razón suficiente para que las guerras sean cosa del pasado. Ajá. Pienso yo que que las élites en el poder sí tienen agendado en algún momento de la historia eh, acabar con las guerras, al menos por un tiempo, pero cuando éstas dejen de ser útiles a sus intereses personales. Honestamente, yo no veo que ese futuro llegue inmediatamente. Ajá. En el caso de de la inteligencia artificial, pues lejos de acabar con las guerras, siento que va a ser una razón suficiente para que haya revueltas, porque la artificial pues va a provocar que muchos puestos en las fábricas sean ocupadas por los robots y esto va a provocar despidos masivos y estos van a provocar revueltas. A eso súmenle pues una posible hambruna, eh, pandemias y conflictos como por ejemplo golpes de estado, guerras civiles o guerras entre naciones que provoque que se vaya diezmando la población a medida que van transcurriendo los años o las décadas. Y ojo, yo les estoy describiendo un futuro en donde no haya una tercera guerra mundial. Pero este futuro sería muy lento, al menos para los objetivos que quieren llevar a cabo los parásitos en el poder o las élites en el poder. Por eso yo soy más de la idea de que sí puede llegar a haber una tercera guerra mundial, pero bueno, ya más adelante hablaremos de ello. Entonces, volviendo a la pregunta número uno, eh, ¿dejaría de haber guerras en caso de que nunca haya una tercera guerra mundial? Pienso yo que las guerras no se van a acabar, ni en un corto ni en un mediano plazo. En un largo plazo a lo mejor sí. Una fecha aproximada sería finales del siglo XXI, comienzos del siglo XXII. Y como les digo, es solamente una mera especulación. Lo que sí les quiero decir es que las guerras, como tal, eh, no se van a acabar inmediatamente, por las razones que les acabo de explicar. Ajá. La guerra es un negocio muy lucrativo y mientras siga siendo útil a los intereses de las élites en el poder, las guerras no se van a acabar inmediatamente. Ok, creo que con esto respondemos la primera pregunta, pero antes de eso iba a mencionar algo relacionado a la primera pregunta, pero necesito cerciorarme de que ya haya mencionado todo lo que quería mencionar respecto a la primera pregunta. Ok, denme unos segundos, por favor. Ah, sí, ya recordé, miren, eh, hay una profeta o vidente que se llama Baba Vanga,
Ella es de las pocas videntes que, que no mencionan dentro de sus profecías que vaya a haber una tercera guerra mundial. Mm, lo que sí menciona es que va a haber guerras, Venga menciona que va a haber guerras a donde ya no participan directamente las grandes potencias, tanto económicas como bélicas, como será el caso por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Francia, por mencionar unos ejemplos. Ya no participarían directamente enviando tropas, pero sí lo que harían estas potencias serían que habría guerras regionales a gran escala entre pequeñas naciones y estas naciones serían financiadas por las potencias tanto económicas como bélicas. Serían financiadas con dinero, con armamento y obviamente pues para lucrar y para lucrar con dicho negocio de la guerra y para ir apropiándose de naciones y territorios por parte de ambos lados. ¿A qué me refiero con ambos lados? Ustedes saben que hay un conflicto pues ya desde finales de la Segunda Guerra Mundial, desde los tiempos de la Guerra Fría, hay un conflicto entre Occidente contra Oriente, es decir, Estados Unidos, la OTAN, eh, Europa Occidental, Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania, están en conflicto con el bando de Oriente, que en este caso sería Rusia, China, Irán. La India, pues todavía no sabemos qué bando elige. Eh, pero a eso me refiero, ¿sí? A final de cuentas, no es que este conflicto entre Occidente contra Oriente sea una farsa o no exista, porque sí existe, pero a final de cuentas ha sido creada y está siendo controlada y orquestada por los parásitos en el poder, por las élites en el poder. Entonces, estas divisiones pues son creadas para, de alguna manera, eh, que las naciones entren en conflicto e ir diezmando a la población mundial. ¿Por qué? Porque una población diezmada es más fácil de controlar para los parásitos en el poder. Durante la era industrial, la población aumentó. ¿Por qué razón? Porque a través de las empresas privadas, al aumentar la población, se aumenta la producción, aumenta el capital, y aumenta el dinero y obviamente aumenta el poder para ir apropiándose de tierras, de recursos, de propiedades, de naciones. Pero ese objetivo ya los parásitos en el poder lo han logrado. Y luego con la llegada de la 5G y la inteligencia artificial, los parásitos en el poder, en su enfermedad, en su psicopatía y en su cobardía, creen absurdamente que el mundo está sobrepoblado, lo cual es una mentira flagrante. El mundo no está sobrepoblado. Lo que pasa es que hay una mala distribución de la población en todo el mundo. Actualmente hay entre 8.500 a 9.000 millones de personas aproximadamente en la actualidad. Estamos hablando de mayo de 2023. Se cree que si toda la población mundial se reuniese, por ejemplo, en un determinado lugar, eh, se cree que
toda la población mundial cabría cómodamente dentro del Gran Cañón que se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aún así habría espacio suficiente. Lo que sí, el riesgo que hay, miren, más que en número, es que la capacidad de consumo aumente y eso provoque que se acaben los recursos como los alimentos, el agua, los productos de primera necesidad, obviamente, pero lo que yo les quiero decir, amigos, es que es una verdad a medias, porque lo que acaba con los recursos naturales no es el hecho de que haya más población. Lo que verdaderamente acaba con los recursos naturales es el hecho de que hay una sobreproducción a nivel mundial. Ajá. Por ejemplo, miren, por ponerles un ejemplo, eh, supongamos una fábrica crea, una fábrica que debería de crear comida para 10 personas, actualmente en realidad está produciendo comida para que coman 20 o hasta 30 personas, habiendo nada más 10 personas a las que debe de alimentar. Entonces, ¿qué pasa con ese sobrante de comida? Lamentablemente, pues va a parar a los botes de basura. Se des- es, es atroz de verdad la cantidad de comida que se desperdicia a nivel mundial. Entonces, les menciono esto no con el afán de decir, pues es que fácil, ¿no? Pues vamos a cerrar todas las fábricas del mundo y se acaba la sobreproducción. No, no es necesario eso. O sea, yo pienso que es suficiente con concientizar y tomar la decisión de que se produzca solamente lo necesario. Si se produjera solamente lo necesario, entonces no tendríamos estos problemas de sobrepoblación, perdón, de sobreproducción, de escasez de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, disculpen que me haya desviado del tema, es que de verdad si nos metiéramos a YouTube a ver videos a donde se desperdicia comida, de verdad hay una gran cantidad de videos a donde nos daremos cuenta de qué forma tan atroz se, se desperdicia la comida. Miren, fíjense, aquí en el buscador le voy a poner desperdicio de comida. La huella, miren, fíjense, hay una gran cantidad de videos que hablan precisamente sobre el desperdicio de comida. Ajá. La huella del desperdicio de alimentos, aquí hay un video. Este, aquí hay otro video, dice el desperdicio de comida en España. Pero eso es en todo el mundo, ¿eh? O sea, en Asia, en Estados Unidos, en México. Y fíjense, es comida que, por ejemplo, podría llevarse a aquellas naciones a donde hay hambrunas y se acabaría el hambre, pero en lugar de eso, las grandes empresas prefieren tirar a la basura todo ese desperdicio de comida. Y si se fijan, miren, aquí hay otros videos como cortos tipo TikTok, hablando también del desperdicio de alimentos, el incremento de desperdicio de alimentos en el mundo, aquí hay un video, el desperdicio de alimentos, aquí hay otro video. Es que es increíble de verdad. Es y es lamentable la situación a la que estamos llegando. Entonces, para los parásitos en el poder,
o las élites en el poder, pues es fácil decir, pues el problema es la población mundial, ¿no? Hay que reducir la población mundial para reducir para reducir la demanda de alimentos, de recursos de primera necesidad. Pero esa no es la solución, amigos. Ajá. Ya se los dije, hay una sobreproducción de recursos. Entonces, por eso quieren recurrir los parásitos en el poder a tomar la decisión de diezmar a la población. Y las guerras es uno de los recursos a los que van a recurrir. Aparte de las pandemias, que son mucho más mortíferas que las guerras. Eh, una hambruna a nivel mundial sí podría reducir la población mundial, pero de una forma muy lenta, muy pausada. Tendrían que pasar muchas décadas. Posiblemente se tendría que llegar hasta final del siglo XXI para que hubiese una disminución considerable de la población mundial. Entonces, a estos parásitos en el poder quieren desmar a la población porque saben que mientras más personas haya, más difícil para los parásitos en el poder es controlar a la población mundial. Ese es el gran temor, que la gente se les revele, que las personas nos rebelemos ante los parásitos en el poder y pierdan su poder, pierdan su hegemonía sobre la población mundial. Por eso tienen esa idea enferma de reducir la población mundial. Ellos piensan, creen y dicen, mientras menos humanos haya, más fácil los vamos a controlar. Por eso, por eso recurren a las guerras. Pero como se los vuelvo a repetir, lo que acaba más rápido con la población mundial, más que las guerras, son las enfermedades. Ajá. Más que la peste, más que la hambruna, más que las guerras, son las pandemias o las enfermedades. Sí, pues sí, pandemias es la palabra más apropiada para esto. Entonces, volvemos a la pregunta número uno. ¿Dejará de haber guerras? La respuesta es sí, por un tiempo, pero esto no va a suceder ni en un corto plazo ni en un largo plazo. Hay un señor que se llama Jorge Guerra, que es un conspiracionista, un teórico de la conspiración, que se autonombra a sí mismo como una persona antisistema. Él tenía su canal aquí en YouTube que llevaba su mismo nombre, Jorge Guerra. Ese canal supuestamente él dice que se lo borraron, se lo eliminaron. ¿Es cierto o no? Pues sinceramente no lo sé. Pero él tenía muchos videos. Me acuerdo de un video que publicó por allá de finales de octubre del 2021, hablando sobre la llegada de la tecnología 5G y la inteligencia artificial, mencionando que al llegar estos dos, las guerras iban a ser cosa del pasado. Dentro de poco tiempo, estamos hablando, bueno, él estaba hablando del año 2025 en adelante, lo cual no fue así. ¿Por qué? Porque unos meses después, en febrero del 2022, estalla la guerra en Ucrania y ¿y qué te dice eso? Pues que las guerras siguen siendo lucrativas. Jorge Guerra se equivocó en ese aspecto. Sí, puede que tenga razón de que en algún momento de la historia lleguen a acabarse las guerras, pero esto va a suceder, sinceramente, desde mi punto de vista, en un largo plazo. Y, por ejemplo, el caso de Baba Vanga, que hablaba de que las grandes potencias ya no iban a intervenir directamente en un conflicto armado, sino que estas nada más iban a financiar a las pequeñas naciones que iban a pelear entre sí en guerras regionales. Ahí Baba Vanga se equivocó porque igualmente cuando estalla la guerra de Ucrania,
Eh, Rusia siendo una potencia, bueno, no sé si sea potencia económica, pienso que sí, eh, pero es potencia militar definitivamente. Rusia siendo potencia militar interviene directamente en la invasión a Ucrania, lo cual hace que se, que se equivoque en una de sus profecías Baba Vanga. Ajá. Que también ya se ha equivocado varias veces. Por ejemplo, Baba Vanga decía que en el año 2024, si no me equivoco, no, 2018, China iba a ser la potencia económica número uno a nivel mundial, lo cual no ha pasado todavía. Ajá. Entonces, pues ya te das cuenta, ¿no? Que Baba Vanga no es mucho de fiar. Ya haría un video hablando acerca de ella y de sus profecías más adelante en un video futuro, pero bueno, dejamos a un lado el tema de Baba Vanga. ¿Qué nos deja esto como reflexión? Que las guerras, al menos por el momento, no pueden ser descartadas en su totalidad. Y sobre todo no en un mediano plazo, ni mucho menos en un corto plazo. Ok, ahora sí ya concluimos la respuesta de la primera pregunta y vamos a pasar a la segunda pregunta, que dice así: ¿cuáles son los planes de las élites? ¿Quieren guerra o no? Bueno, aquí hay que ser un poquito más específicos cuando dicen quieren guerra o no, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A que, o sea, guerras regionales eh, en algún determinado lugar, o habla sobre la Tercera Guerra Mundial? Dice así la pregunta: ¿cuáles son los planes de las élites? ¿Quieren guerra o no? Antes de responder a esta pregunta voy a hacer una pequeña pausa y voy al baño y regreso con ustedes, amigos. Enseguida nos vemos. Unos 2, 3 minutos y estoy aquí de vuelta con ustedes.
Amigos, ya estoy aquí de vuelta. Eh, Vamos a continuar con este video. Vamos a responder la siguiente pregunta, la número 2. Dice, ¿cuáles son los planes de las élites y quieren guerra o no? Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando hablamos de las élites en el poder, pues estamos hablando de la nobleza negra, de los híbridos, de los intraterrenos, que algunos de ellos se encuentran en la Antártida. Eh, Pienso yo que dentro de las élites en el poder, es cierto que en algún momento de la historia se tuvieron que unir fuerzas para lograr consumar este gobierno mundial que existe, pues, no sé, al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, si no es que tiene más tiempo. Pero pienso yo que en la actualidad eh, las élites en el poder están divididas en dos bandos. Pero obviamente no es que estén en conflicto, ¿me entienden? No es que estén divididos en el famoso bando de Oriente contra Occidente que conocemos a simple vista. No, porque ellos, los parásitos en el poder, controlan ese conflicto. Lo han creado ellos, lo están orquestando y manipulando ellos a sus propios intereses. Pero pienso yo que dentro de las propios pienso yo que en las élites en el poder hay ideologías que miren, a lo mejor aunque el objetivo sea el mismo, es decir, de establecer un nuevo orden mundial, eh, pienso que sus planes de llevar a cabo sus objetivos están divididos actualmente en dos bandos. ¿A qué me refiero con ello? Miren, voy a ser lo más específico y claro posible para darme a entender qué es lo que quiero decirles. Miren, dentro de las propias élites del poder hay un bando a donde ellos quieren establecer un nuevo orden mundial renovado, parasitario, eh, pero que no sea impuesto a través de una tercera guerra mundial. Ojo, no es que hayan descartado las guerras. Ajá. Las guerras para ambos bandos de las élites en el poder en este momento son necesarias porque aún no han logrado su objetivo definitivo. Y uno de esos objetivos es reducir la población mundial. Por lo tanto, eh, ese bando del que les hablo mmm, comparten la idea de establecer ese nuevo orden mundial, pero no a través de una tercera guerra mundial, porque son de la idea de que si hay una tercera guerra mundial, este conflicto se les puede escapar de las manos y sería catastrófico porque perderían el control de la población mundial
y el futuro sería muy incierto. Eh, podría haber un mundo anárquico, eh, o podría haber un mundo a donde ya la humanidad sea más consciente, más responsable, tome las riendas del control de este mundo y los parásitos en el poder sean totalmente eliminados o quitados del poder o relegados del poder, algo así. Parece que así va la palabra. Ok, ese es uno de los bandos que les acabo de mencionar. Y hay otro bando a donde pienso yo que está más involucrada la casta sacerdotal, que existe desde tiempos inmemoriales, al menos desde los tiempos de Nimrod, desde los tiempos ancestrales del mundo antiguo, desde los tiempos de Babilonia, de la ciudad esta de Ninive, que surgió esa casta sacerdotal que fue finalmente expulsada de Babilonia y que ha perdurado hasta nuestros días. Es una casta que es más radical en sus ideales y en sus objetivos. Es una es un bando que está más a la idea de tomar decisiones más drásticas y más radicales para llegar a su objetivo. Y sobre todo su objetivo final, que más que un gobierno mundial es la instauración de un nuevo rey, es decir, quieren poner a un nuevo rey que gobierne al mundo entero, en este caso estamos hablando del anticristo, y es un bando que está más, este, que tiene la idea de que se tienen que hacer rituales para, para entablar contacto con estas entidades negativas que están en este plano existencial, en este mundo, y obviamente quieren entablar comunicación con estas entidades para recibir un beneficio por parte de estas entidades. Y estas entidades que reciben a cambio, pues energía de la cual se alimentan. Por ende, pienso que dentro del mundo de las élites hay dos bandos. Ajá. Uno quiere llegar a su objetivo, pero sin necesidad de recurrir a una tercera guerra mundial. Y la otra sí quiere llegar a ese objetivo a través de la instauración de corrijo, a través de provocar e iniciar una tercera guerra mundial. Y esta va a recurrir, y el tiempo posiblemente me dé la razón, va a recurrir al terrorismo para arrastrar a las naciones que son potencias bélicas a un conflicto mundial armado, es decir, una tercera guerra mundial. Por eso cuando hago esa pregunta de cuáles son los planes de las élites, bueno, pues dependiendo, porque dentro de las élites en el poder hay una división, la cual ya se las acabo de mencionar. Hay dos bandos. Y cuando... Porque miren, les queda poco tiempo a las élites en el poder para llegar a su objetivo final. Porque si dejan pasar más tiempo, las cosas se les pueden salir de control y perder el control absoluto. Bueno, absoluto no, pero sí el control del mundo. Y sobre todo el llegar a su objetivo final. Por esa razón, se ha mencionado lo de la Agenda 2030, pero
pienso yo que tienen un objetivo todavía mucho más siniestro que ese de la agenda del 2030. Esa agenda del 2030 están más apegados a esa agenda, ese bando que les mencioné primero, ¿sí? Que quieren llegar a su objetivo final pero sin recurrir a una tercera guerra mundial. O sea, si son de la idea de que ese bando sí es de la idea de reducir la población mundial, pero parcialmente, es decir, con el transcurso de las décadas hasta llegar a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Corrijo, del siglo XXI y principios del siglo XXII. Pero el problema que tienen es que hay una división, como les vuelvo a repetir. Y en el otro bando se encuentra la casta sacerdotal que cuando llegue el momento, cuando estén a punto de lograr su objetivo, o más bien una vez que ya lo hayan logrado, va a haber un conflicto interno entre ellos, entre los parásitos en el poder y obviamente en su enfermedad, en su egoísmo, en su codicia, en su avaricia, pues se van a querer quedar unos pocos con la mayor tajada del pastel. Para ello van a tener que eliminar incluso aquellos que forman parte de esas élites que no compartan sus ideales. Entonces, parte de las élites en el poder, cuando dejen de ser útiles a esa casta sacerdotal, los van a eliminar. ¿Para qué? Pues para quedarse con la mayor parte del pastel, por decirlo de alguna manera simbólica. O hablando de una forma más real, pues quedarse con el control total del mundo y de la población mundial. Ok, entonces pues, ¿cuáles son los planes de las élites? Pues llegar a su objetivo final, la instauración de un nuevo orden mundial parasitario y renovado. Ok, con esto respondemos la mitad de la pregunta número 2. Y aquí dice, ¿quieren guerra o no? Bueno, pues unos sí quieren guerra y otros no la quieren. Ajá. Y, y, y para ser más específicos, cuando dice quieren guerra o no, estamos hablando específicamente de la Tercera Guerra Mundial. Porque ya se los dije, mientras las guerras a menor escala o las guerras regionales sigan siendo un negocio lucrativo para ellos, van a seguir recurriendo a la guerra. Una vez que logren su objetivo final, entonces sí, va a dejar de haber guerras al menos por un largo tiempo. Ok, con esto ya respondemos la pregunta número 2. Ahora nos vamos a la tercera pregunta, la penúltima, que dice así, ¿nos iría mejor a nosotros, es decir, nosotros, la población mundial, y al planeta Tierra si no hay una tercera guerra mundial? Miren, aquí hay dos preguntas en una. Vamos a responder la segunda mitad de la pregunta número 3. Dice, ¿y a la Tierra si no hay tercera guerra mundial? Es decir, ¿le iría mejor al planeta Tierra si no hay una tercera guerra mundial? ¿Nos iría mejor al mundo entero, a la población mundial si no hay una tercera guerra mundial? Bueno, pues obviamente que tendría sus ventajas. Es que miren, mientras sigan gobernando los parásitos en el poder, pues vamos a seguir siendo los seres humanos esclavos. Ajá. Por lo tanto, pues el único beneficio de que no hubiese una tercera guerra mundial, pues sería que no hubiese esa destrucción tan atroz. Sobre todo cuando se detonan las bombas o las ojivas nucleares, pues la cantidad de radiación
que emana cada ojiva nuclear, pues es devastadora, muy devastadora, a tal grado de que pues eh, una persona no puede vivir dentro de determinado pueblo o ciudad a donde se detonó dicha bomba por la radiación, porque la radiación pues, lo mata a esas personas que estén dentro de ese diámetro a donde fue detonada dicha bomba u ojiva nuclear. Ajá. Entonces, qué sería de las pocas cosas positivas en caso de que no haya una tercera guerra mundial? Pues eso, que las bombas nucleares no devastarían al planeta Tierra, pero sí habría otro arsenal bélico que igual, o sea, podría deteriorar, aparte de destruir ciudades, sí podría causarle un gran daño al ecosistema del planeta Tierra. Ajá. Como es el caso, por ejemplo, de las armas químicas. Ok, muchos dirían, ah, no, pues que a todo dar, ¿verdad? Si no se detonan, ojivas nucleares, sí, en parte, pero no debemos olvidar que ya hay armas químicas muy letales, tan letales que pues podrían arrasar con ciudades enteras en muchas partes del mundo, sí, si esas armas químicas se llegan a detonar. Ajá. Incluso descartando esas armas químicas, pues sí, esa sería la ventaja, ¿verdad? De que el mundo no sería tan devastado por la detonación ya sea de ojivas nucleares o armas químicas. Pero aún así, mientras, aún así los seres humanos seguiríamos siendo esclavos, seguiríamos sumidos en una pobreza todavía mucho más atroz que la que hubo en tiempos anteriores a la actualidad. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, el objetivo de bueno, uno de los objetivos de los parásitos en el poder, al lograr su objetivo de instaurar un gobierno mundial, un nuevo orden mundial renovado y parasitario, es llegar al objetivo de instaurar un gobierno feudal, global obviamente, un gobierno feudal aderezado con capitalismo y comunismo, socialismo. Es decir, un mundo a donde el margen de pobreza y riqueza va a ser más marcado todavía. Ajá. Donde se va a desaparecer casi en su totalidad la clase media y va a haber una gran cantidad de pobres y, y los ricos pues van a ser todavía menos, pero van a ser más poderosos, van a ser más ricos todavía. Y ese es el peligro que corre la humanidad. Entonces, pues, esta pregunta número 3 pues, se responderá con un depende, la verdad. En algunos aspectos sí y en algunos aspectos no. En algunos aspectos sí la humanidad se salvaría de una devastación a gran escala causado por la detonación de armas químicas u ojivas nucleares, pero por otra parte el margen de pobreza y riqueza sería más marcado aún. La población mundial regresaría a esas épocas a donde los feudos eran más grandes y poderosos en aquel entonces. Ajá. Aquí en México regresaríamos como una especie de porfiriato, pero todavía más atroz.
Regresaremos a una época feudal como la que se vivió este, en China previo al comunismo, este, por mencionar solamente unos ejemplos. Acuérdense que a los parásitos en el poder les conviene mantener una población pobre, feliz entre comillas, e ignorante, sobre todo ignorante, porque una población más ignorante es más fácil de controlar. Y ese es el objetivo al que quieren llegar los parásitos en el poder. Que si lo van a lograr o no, pues hay posibilidades. Y si la humanidad no hace nada por luchar y por rebelarse y lucharan por sus derechos, y ante ese gobierno mundial corrupto, pues las posibilidades aumentan de que estos parásitos en el poder logren su objetivo. Pero bueno, al menos desde mi punto de vista, no lo van a lograr, pero más adelante les voy a decir las razones del por qué. Ok, con esto ya respondemos la pregunta número 3 y vamos a la cuarta y última pregunta. Dice, ¿qué posibilidades hay de que no ocurra una tercera guerra mundial? Bueno, pues aquí yo ya les estaría compartiendo mi punto de vista al respecto, pero antes de ello vamos a responder la primera pregunta a la cual le puse el título de este video. Es decir, la pregunta es ¿cómo sería el mundo si nunca hubiese una tercera guerra mundial? Pues miren, yo les quiero preguntar a ustedes, me imagino que ustedes tienen conocimiento sobre las novelas de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y de 1984 de George Orwell, ¿verdad? Me imagino. Eh, los mundos que se dibujan en estas dos novelas, tanto la de Un Mundo Feliz como la de 1984, tienen algunas diferencias, pero pues el objetivo es el mismo, ¿no? El de la instauración de un gobierno mundial. Eh, desde mi punto de vista, sí se puede llegar sí se pueden llegar a dar estos dos mundos, no exactamente igual, ¿verdad? Con algunas variaciones, pero sí de forma muy similar. De hecho, ya algunas cosas de las que se hablaban en ambas novelas ya están sucediendo en la actualidad. No al 100%, pero sí ya en un determinado porcentaje, quizás un 30 a 40%. Ahora, ¿qué diferencias hay en un mundo feliz entre un mundo feliz y 1984? Miren, desde mi punto de vista, si ambos mundos se llegaran a convertir, el de Un Mundo Feliz y el de 1984, si ambos mundos se llegasen a convertir en una realidad, eh, pienso yo que primero se daría uno de estos dos futuros y después el otro, es decir, primero se convertiría en realidad el mundo que se describe en 1984, en la novela de 1984, y posteriormente se llegaría a cumplir ese futuro posapocalíptico que se habla en Un Mundo Feliz. ¿Por qué razón? Miren, porque en la novela de 1984, que ya si Dios me da licencia, en un futuro hablaré ya a detalle de cada una de estas dos novelas en futuros videos, pero en resumidas cuentas en el mundo de 1984 se habla de una guerra entre Oriente contra Occidente, entre Oceanía contra Eurasia. Ajá. Es decir, hay una guerra, hay un conflicto. Las opiniones están divididas porque muchos dicen que esa guerra es una farsa,
otros dicen que esa guerra sí es real. No me voy a meter en debates, si es real o no, eso es harina de otro costal. El chiste es que hay una guerra en ese mundo orwelliano y es un mundo muy parecido a la época de la posguerra, sobre todo en la Europa socialista, comunista de Europa del Este, esos países que fueron ocupados posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron ocupados por la Unión Soviética. Tal vez el caso de Polonia, Rumania, Hungría, por mencionar solamente unos ejemplos. Entonces, hay una guerra en 1984 y un mundo sí se podría dar, no exactamente igual, pero sí de forma similar. Ajá. Y sería un mundo donde habría una guerra hasta que finalmente pues se llegue a un tratado de paz y se instaure un gobierno mundial, donde las naciones perderían su soberanía, las naciones ya solamente existirían pero de una forma simbólica y las, las regiones se convertirían en las grandes naciones de alguna manera simbólica y, y se daría inicio al nacimiento de las ciudades-estado. ¿Ah? Pero bueno, no quiero entrar en detalle en eso para no desviarme más del tema. Eh, Primero se daría ese mundo, ¿sí? Esas guerras regionales que habría entre Oriente y Occidente, hasta finalmente que se hagan los tratados de paz y se instaure un nuevo gobierno mundial. Ese sería el mundo orwelliano, que se daría no de forma exacta o igual, pero sí de forma muy similar. Y posteriormente se daría ese mundo del que narra Aldous Huxley, que no habla mucho a detalle Aldous Huxley que hubo antes de la llegada de ese gobierno mundial y de un mundo feliz, pero pues no lo dice de forma directa, pero sí insinúa que hubo un conflicto mundial antes de, es decir, antes de la instauración de un gobierno mundial y de un mundo feliz. Ajá. Ya sería un mundo donde las guerras ya, ahora sí ya serían cosa del pasado, pero pues ya estaríamos hablando de un futuro a largo plazo, es decir, a partir de finales del siglo XXI o comienzos del siglo XXII. Un mundo a donde ya habría un gobierno mundial instaurado, ya no, ya las guerras ahora sí serían cosa del pasado, pero pues sí, la humanidad viviría en una esclavitud, en esos mundos virtuales, en ese mundo donde predominaría la inteligencia artificial, etcétera. Ahora la pregunta es, ok, ese mundo se podría llegar a dar, pero ¿qué tantas posibilidades hay de que se dé ese mundo? Miren, antes de responder esa pregunta, con esto ya respondimos esta pregunta, ya las voy a subrayar con amarillo. Solamente quiero mencionarles, amigos, antes de responder la cuarta y última pregunta, quiero mencionarles que, miren, yo les voy a decir algo. No hay nada que sea absoluto en el universo y en todo lo existente. No lo hay. ¿Por qué? Pues porque todo es cíclico. Ajá. Y no lo hay porque nada es absoluto. Ajá. Entonces, cualquier
cualquier ser, cualquier grupo de personas, por mucho poder que tengan, no son intocables y no son infalibles. Y sobre todo, su poder es efímero. Ajá. Tarde que temprano su poder se extingue. Y los parásitos en el poder, sin duda alguna, va a llegar el momento en donde van a caer y van a perder todo el poder que tienen. Ajá. Tanto los que gobiernan este mundo como los que gobiernan detrás de las sombras que no forman parte de este mundo al cual nosotros conocemos como plano físico o material. Ajá. Ellos también les va a llegar su fin. eh, Su poder va a llegar, su poder que tienen sobre este mundo también va a llegar a su fin y se van a tener que ir a otra parte, a esparcir su maldad y su veneno. O incluso hasta tal vez tengan que pagar por toda la maldad que esparcieron. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y de qué forma? No lo sé. Pero bueno, ¿de qué van a pagar? Pues van a pagar por toda esa maldad que han estado esparciendo. Ahora amigos, eh, por mucho poder que tengan las élites en el poder, no lo pueden controlar todo. Ajá. Tal vez lleguen a cuando, tal vez si llegan a instaurar ese gobierno mundial, en caso de que no haya una tercera guerra mundial, bueno, pues van a establecer un gobierno mundial que va a regir a las futuras ciudades-estado que va a haber en el futuro. Ajá. Y ahí sí las leyes van a ser más rígidas, más estrictas, más controladoras. Obviamente haciéndole creer a la gente que no forma parte de las élites, pues que viven en libertad, en paz, sin guerra, sin asaltos, sin crimen, sin conflictos, pero van a seguir siendo tan esclavos o mucho más esclavos de lo que es esta humanidad actualmente. Ajá. Entonces, eso va a pasar por una parte, pero por otra parte, en algunas otras partes del mundo, pues van a estar esas tribus rebeldes que, que ya no alcanzó a controlar por completo las élites en el poder, pero que ya son tribus que no las consideran peligrosas, que no son peligrosas para los intereses de las élites en el poder. Son tribus o grupos de personas que van a vivir a lo mejor en lugares muy marginados, porque obviamente las élites se van a querer apropiar pues de los mejores lugares, ¿verdad? Donde haya más recursos. Entonces, esos lugares marginados, relegados, pues van a ser donde va a haber mucha pobreza, mucha carencia, con muchos conflictos, mucho anarquismo. Y es ahí a donde la humanidad tiene que hacer conciencia, ¿sí? Y luchar por sus derechos para que todo ese feudalismo que pretenden instaurar los parásitos en el poder no se convierta en una realidad. Pero para ello pues hay que luchar, hay que manifestarse y hay que formar movimientos de resistencia para quitarles el poder a los parásitos en el poder. Ajá. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Finalmente vamos a la pregunta número 4 y última, que dice así: ¿qué posibilidades hay de que no ocurra una tercera guerra mundial? Bueno, las opiniones están divididas. Hay, como les decía, gente muy escéptica que
que da por hecho incluso que no va a haber tercera guerra mundial. Ok, es respetable su punto de vista. Yo desde mi punto de vista pienso diferente, pienso que, respondiendo a la cuarta y última pregunta, yo pienso lo contrario, yo pienso que sí hay posibilidades de que ocurra una tercera guerra mundial y son altas. ¿Por qué razón? Porque, como ya les había dicho, dentro de las élites hay una casta sacerdotal que ha hecho alianzas obviamente con otros miembros de los parásitos en el poder, llámese nobleza negra, híbridos, intraterrenos que se encuentran controlando al mundo detrás de la cortina. Son estos los que quieren instaurar un gobierno mundial, pero no solamente un gobierno mundial, sino un gobierno acorde a los ideales luciferinos y satanistas que, que tienen en mente materializar y llevar a cabo. Y sobre todo, traer al anticristo, a ese gobernante, a ese rey que se va a encargar de no solamente gobernar al mundo, de esparcir la tiranía, la muerte, la destrucción, sino también esos rituales a donde se entabla con comunicación, contacto con estas entidades negativas. Pero para llegar a ese objetivo lo van a tener que hacer a través de la guerra. Como ya se los dije, hay parte de las élites que no quieren que haya una tercera guerra mundial, pero hay otros que sí quieren. Entonces, pues va a llegar un momento a donde estas élites se van a enfrentar y va a ganar un solo bando. Y de los que ganen, pues van a eliminar al otro bando de las élites en el poder, hasta que queden los que tengan que quedar. Ajá. Por eso las posibilidades de que haya una tercera guerra mundial sí son altas, por lo que les acabo de mencionar, porque quieren que estas profecías se lleven a cabo, estas profecías que se mencionan en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis. Por esa razón, aparte de eso, súmenle los eventos eh, y los cataclismos que están pasando aquí en el planeta Tierra, que van en aumento. Está aumentando la actividad volcánica, la actividad sísmica, los climas se están volviendo más extremos, pero todo esto es debido a los cambios que se vienen y tanto las fuerzas del bien como las fuerzas del mal lo saben y están conscientes de ello, y cada uno va a tomar sus propias decisiones. Entonces, pienso yo que ese bando que no quiere guerra, ese bando de las élites en el poder, son muy ignorantes y y se van a deshacer de ellos. El otro bando, es decir, a donde se encuentra la casta sacerdotal, se van a deshacer de ellos cuando dejen de ser útiles a sus intereses. Y a eso súmenle los eventos que van a ocurrir a nivel cósmico. Ajá. La Tierra, el sistema solar está pasando por una zona de mucha actividad. Ajá. Están entrando cuerpos celestes que en algún momento se van a acercar al planeta Tierra y van a ocasionar grandes cataclismos, grandes desastres, y a donde la Tierra pues va a ser golpeada, va a ser devastada por la destrucción. Pero bueno, el fuego, la destrucción, una vez que acabe, pues la Tierra tiene que volver a renacer. La humanidad tiene que volver a renacer. Los que sobrevivan, obviamente.
Y no precisamente porque hayan sido elegidos por Dios para la salvación, no, sino por diversas razones, ¿no? A lo mejor tuvieron suerte, a lo mejor tomaron las medidas necesarias para sobrevivir, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, yo pienso que sí, las posibilidades de que haya una tercera guerra mundial son latentes. Además, los objetivos de las élites de instaurar un nuevo orden mundial, muchas de las reglas que quieren llegar a cabo, sinceramente rayan en lo absurdo. Y la razón, desde mi punto de vista, del por qué tarde que temprano ese nuevo orden mundial va a fracasar, está destinado al fracaso, es porque, miren, no es por ser idealista o que peque yo de ser demasiado idealista, sino que pienso yo que poco a poco la humanidad ha ido despertando y poco a poco ha ido empezando a luchar por sus derechos, por sus libertades. Sinceramente, pues todavía es poca la población a, ni- a nivel mundial, pero pues las cosas se van a ir dando, ¿no? Paso a paso. También no son tan pocos como uno piensa, o sea, son más de lo que nos imaginamos. No son suficientes, pero con el tiempo la humanidad, yo creo que cansada de la pobreza, de la marginación, de la esclavitud, de la opresión, se va a cansar de todo ello, se va a rebelar, ajá, y va a luchar por sus garantías y sus derechos individuales. Y todos los seres humanos, los que no formamos parte de esas élites, pues va a llegar un momento donde tenemos que unir fuerzas y tenemos que rebelarnos contra ellos. Entonces, cuando escuchen hablar a los teóricos de las conspiraciones en los canales de YouTube, hablando de que de que van a llegar los parásitos en el poder, las élites en el poder con su nuevo sistema mundial parasitario y que nos van a gobernar por 1000 años, perdón, por 1000 años y bla, bla, bla. No crean en esas tonterías, amigos. ¿Sí? Mejor eleven su conciencia, luchen por sus derechos, para que cuando llegue el día, todos aquellos que hemos despertado, unamos fuerzas para evitar que estos parásitos en el poder se sigan saliendo con la suya. Y algún día la humanidad verdaderamente sea libre, libre de los parásitos en el poder y libres de todos aquellos deseos y emociones que solamente atan y esclavizan más a la humanidad. Ok, así que finalmente volviendo a la pregunta número 4, ¿qué posibilidades hay de que no ocurra una tercera guerra mundial? Bueno, pues yo pienso que las posibilidades, pero de que ocurra una tercera guerra mundial sí son altas. Pero bueno, a final de cuentas es mi punto de vista. También en caso de que no haya una tercera guerra mundial, pues el futuro tampoco pinta nada bien, ¿verdad? A no ser, digo, mientras sigan gobernando los mismos parásitos de siempre, pues cualquiera de los dos futuros que se llegue a materializar, a convertir en realidad, pues no pintan bien, ¿verdad? Mientras sigan los parásitos en el poder gobernando. Por eso es importante que las personas, los seres humanos, hagamos conciencia para algún día unir fuerzas y luchar contra la opresión, contra estos parásitos en el poder y quitarlos del poder. Bueno, con esto terminamos de responder la pregunta número 4 y última y cerramos nuestra ventanita y pues así está la situación, amigos. Yo iba a hacer este mapamundi, pero pues
ya hablé y ya dije todo lo que tenía que decir al respecto de este tema. Así que amigos, doy por terminado este video. Les doy las gracias por escuchar este video. Si es que lo escucharon en partes o de principio a fin, me tengo que retirar y los invito a que vean los próximos videos. El próximo video va a ser Tercera Guerra Mundial de principio a fin, síntesis. Ese va a ser ahora sí definitivamente mi último video relacionado al tema de la Tercera Guerra Mundial. Y ya el otro próximo video va a ser relacionado a pues a lo del fútbol, a lo de Brasil. Pero bueno, eso ya se los mencionaré más adelante. Les doy las gracias por escuchar, amigos. Les mando saludos a todos, les mando abrazos a todos, que Dios me los bendiga a todos, que tengan una excelente noche y les deseo lo mejor. Saludos a todos, amigos, hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Fin de la grabación de este video. 1 hora con 22 minutos de grabación. Fin.